Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D aquí en el canal Universidad, el canal público de la ciudad de Mar del Plata. En una semana, en un jueves en el cual tenemos que volver a hablar de la tragedia, una tragedia diaria, una tragedia que sigue avanzando y que muchas veces nos manifestamos, como ocurrió ayer miércoles, al grito de ni una menos, al grito de justicia para tal o cual caso, pero lamentablemente volvemos a vivir estas situaciones que no se detienen nunca porque en estos casos un femicidio, el de Jordana, por el cual pedimos justicia, y también la aparición con vida. A esta hora que estamos haciendo este programa todavía seguimos buscando a Claudia Repeto, pero en el marco de todo eso hay una cuestión social, de sistema, que no termina de cambiar nunca y que no termina de adaptarse, porque la violencia de género no aparece solamente, lo hemos tratado a lo largo de este programa, de los 25 años que tiene este programa, en infinidad de veces lo vamos a seguir tratando, porque evidentemente el cambio todavía no está dado. Desde el principio mismo del pensamiento y el sistema preparado para que los hombres tengan una situación de poder sobre la mujer, y encima la situación que se da con los extremos cuando ocurren este tipo de casos como los femicidios y como las historias tristes que estamos viviendo a diario en la ciudad y en el país. 63 femicidios en tan solo 2 meses, 88 chicos que se quedaron sin madres en tan solo enero y febrero en la República Argentina como consecuencia de esta tragedia permanente que se esconde detrás de la careta de lo cultural. Porque esto no se puede llamar algo cultural, sino tiene que llamarse de una forma que encontremos la manera de no extenderlo a una cuestión que ya está establecida, a una cuestión que, bueno, es lo que pasa, o naturalizarla, cuando en realidad lo que seguimos viendo son muertes permanentes de mujeres. Por eso también desde aquí queremos decir basta, desde aquí también queremos explicar y seguir contando cada día y en cada entrevista que vayamos a hacer con el Ni Una Menos, porque seguimos angustiados viendo esta tragedia diaria que continuamos viendo en nuestra ciudad. A todo esto también el país con sus circunstancias, a todo esto también la cuestión relacionada con la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional, la renegociación de la deuda. También pasa con la provincia de Buenos Aires en el marco de todo esto. Ayer hubo una reunión muy importante con empresarios por parte del presidente de la Nación, en el cual le pidió bajar los precios, frenar la inflación desde ese lugar, y dijo que iba a ser inflexible. Pero en el medio de toda esta cuestión llegó el coronavirus a la Argentina, ¿no? Como si esto fuese además un agregado a lo que indefectiblemente iba a ocurrir en algún momento, teniendo en cuenta la propagación que ha tenido el virus. Ahora nos vamos a ocupar de eso, ver hasta qué punto hay que preocuparse o entrar en pánico como se ha entrado con respecto al coronavirus, ver cómo se propaga, ver de qué se trata justamente este virus y en todo caso cuáles son las medidas de prevención. El Estado debería actuar en el marco de una prevención más profunda, estar previsto que en algún momento el coronavirus llegue a Mar del Plata. ¿Qué hacemos si llega a Mar del Plata? Con los hospitales desbordados, con el sistema de salud tanto público como privado al límite ya de su capacidad, siendo una cabecera regional, con los elementos, digo, faltan barbijos en países desarrollados. ¿Qué hacemos acá, no? Alcohol en gel, los costos de los barbijos que aumentan. Digo, hay un montón de cuestiones para analizar en torno a todo esto. Hay un comité de contingencia ya creado, como ocurrió con la gripe A. La gripe A fue allá en el 2009. En ese momento quien era secretario de Salud era el doctor Alejandro Ferro, y se creó un comité de contingencia. Justamente con él vamos a hablar hoy porque además de su rol de exfuncionario y de exconcejal, también es un médico infectólogo y entiende mucho de estas cuestiones, así que ya lo tenemos aquí en el piso para poder hablar del coronavirus, pero no solamente del virus en sí mismo, sino también de la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de todos a la hora de la prevención. Así que si les parece, comenzamos este programa, vemos los auspicios y ya empezamos. Auspician este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, UTE, El Libertador, Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata, Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como siempre lo hacemos, en el marco de un canal público, sumamos voces, sumamos preguntas a la entrevista, sumamos periodistas, colegas y amigos que también van participando para tener distintas voces, distintas opiniones y distintas preguntas también. En este caso, vamos a escuchar a Manuel Estracia del marplatense.com, quien hace la primera pregunta para esta entrevista de hoy. Hola Nico, gracias por el espacio. Quería hacerle una consulta al doctor Ferro sobre el nivel de contagio del coronavirus, la facilidad que tiene y la rapidez en la que puede propagarse, asimismo haciendo una comparación, si se puede, con otro tipo de enfermedades como puede ser el dengue, que también tenemos aquí en la zona. Asimismo, teniendo en cuenta que se dio un caso de coronavirus en Argentina, ¿cuáles son los recaudos que se deben tomar para evitar que se propague fácilmente en la población?
Le agradecemos a Manuel Estraz y recibimos al doctor Alejandro Ferro, médico infectólogo, ex secretario de Salud, ex concejal, un hombre que todos conocemos, pero que además es especialista en esta materia. Doctor Ferro, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias Nico por invitarme. Bueno, ahí la primera pregunta tiene que ver, que hace Manuel, tiene que ver justamente con la propagación rápida que tiene, ¿no? El coronavirus, con la situación y qué medidas preventivas en todo caso. Hablemos un poquito del virus en sí mismo antes de hablar de lo que tenemos que hacer. Mira, en principio decir que hablar de coronavirus es algo nuevo, es algo tan impresionante de todo lo que está ocurriendo, todo lo que el mundo está soportando, que necesitaríamos varios días para hablar. Claro. Pero vamos a tratar de hacer un resumen acotado y responderle la pregunta al amigo. Es un virus que es contagioso y es bastante contagioso. Cuando un virus tiene la posibilidad de infectar a más de una persona, ya es un virus que tiene una capacidad pandémica. Máxime cuando este puede infectar entre 2 y 3 personas. Entonces, cada persona que está con el cuadro. Este es un tema. El otro tema es que no está todavía muy claro, por lo que decíamos, está recién esto en evolución, quiénes son los que contagian, si son solamente los pacientes que tienen síntomas, porque también sabemos que hay un grupo de pacientes que no tienen síntomas, que no tuvieron ningún síntoma. Si bien obviamente es de pensar que si alguien tiene menos síntomas, tiene menos secreciones, con lo cual la capacidad de contagio es menor, pero esto todavía no está verificado. Entonces, esto por una parte. Después respondiéndole, cuando el virus arranca en China y hace lo que hace en China, China aplica unas medidas de contención que son únicas e irrepetibles en el planeta. Digamos, China cuarentenizó más de 50 millones de personas. Claro. Esto es algo que el mundo, ni por razones legales, ni sistemas políticos, ni etcétera, puede hacerlo. Y además hizo un hospital en 10 días, con lo cual está diciendo que esto es irrepetible en otra parte. Con lo cual pararon, que es el objetivo, también respondiéndole al amigo, que un virus que tiene tendencia pandémica tiende a hacer esta curva de crecimiento. ¿Por qué? Porque no encuentra a nadie con anticuerpos. Entonces, como todos somos susceptibles, se va transmitiendo. Entonces, el objetivo es que la curva sea así, que la curva vaya así. ¿Por qué? Porque si la curva es así, lo que vos decías al principio, ya los sistemas de salud, por otra parte saturados, se saturan aún más y los primeros que caen son los trabajadores de la salud, que son los que tienen que brindarle la solución a otro. Con lo cual, el objetivo es tomar la medida de contención que se pueda para que la curva vaya lo más lenta posible, que es lo que está pasando particularmente en Estados Unidos, que tomó medidas muy dramáticas, pero adecuadas en su primer momento con el foco que era chino. Ahora bien, este es un capítulo. Cuando el virus toma Italia, en realidad no toma Italia, toma Europa. Europa es entiéndase entre comillas, es un gran país, una gran zona, con provincias que serían los países. Claro. O sea, la tránsito permanente, comercio permanente. Fíjate vos que empezó fuerte, muy fuerte, hay más de 3.000 casos en Italia, pero automáticamente ya se sumó Alemania con 300, Francia con 280, España va subiendo, porque es Europa. Y ahí es donde está el mayor problema del resto del mundo, que es cuando empiezan a crecer los países. Entonces, porque el tráfico con Europa no es lo mismo que el tráfico con China. Claro. El tráfico turístico, comercial, es mucho más complicado y es lo que estamos viendo, con lo cual, para ir finalizando, era un milagro, hubiera sido un milagro, y yo en los milagros de este tipo, los relacionados con la ciencia, no creo, que no hubiera casos en Argentina. Claro. O sea, con lo cual es de esperar, y hay que, como dice el amigo, hay que trabajar en este momento, y como bien vos dijiste, hay que trabajar, que es una bendición que tengamos un solo caso al menos certificado en este momento, para que nos pongamos a trabajar el gobierno local en un comité de crisis, preparándose que hay 100.000 cosas para hacer por si esto empeora. Claro, volvamos, digamos, un poco al origen también. Digo, ¿qué es el coronavirus? Digamos, ¿qué es como una gripe fuerte? ¿Cómo podríamos llevarlo al llano para que lo entendamos todos? El coronavirus es un virus que nos afecta siempre, que es una gran familia de virus, y son los que generalmente causan el resfriado común. Este virus, ya varias familiares malos de este virus, el del SARS en el 2003, el del coronavirus del Medio Oriente en el 2012, y ahora
son mutaciones que tienen la posibilidad de mayor o menor contagio y mayor o menor posibilidad de profundidad de afectación. El resfriado común, tan frecuente y tan común, nunca afecta los pulmones. Claro. Este tiene la posibilidad, igual que lo tenía el SARS, e igual que lo tenía el MERS, así se llamaba el coronavirus del 2012, tiene la posibilidad de afectar el pulmón y con tasas de contagio y mortalidad distintas. El coronavirus del Medio Oriente tenía un porcentaje de mortalidad del 36%, claro. Era muy bravo. No pudo transmitirse bien, afortunadamente. El SARS tuvo una mortalidad, tuvo unos 1000 fallecidos en aquel momento, predominantemente en la cercanía de Hong Kong, y tenía una mortalidad del 10%. Este coronavirus tiene una mortalidad entre el 2 y el 3%. Lo que pasa es que también es muy difícil sacar el número exacto, porque probablemente a lo mejor sea mucho menor, porque hay muchos casos que no sabemos que lo tienen, claro, que pasan absolutamente inadvertidos, y es más, y hay muchos países que ya empiezan a no hacer más test. Digamos, en algunas partes de Italia ya no te están testeando. Si tenés este cuadro, ya te tratan como si saben que es el virus que está circulando. Entonces ya no se hacen todos los estudios, con lo cual probablemente el número total, como pasó con la gripe A, el número total de casos certificados en Argentina fue muy bajo. Y yo creo que es un virus que seguramente afectó al 80 o 90% de la población. ¿Por qué se propaga tan rápido? ¿Por esto de que cada persona puede contagiar a varias? Ese es el tema. Cuando un virus tiene la posibilidad de contagiar a menos de una persona cada uno, la posibilidad de que se transforme en un virus, eso se llama RO, ese es el nombre estadístico. Cuando tiene uno o menos, tiene poca posibilidad de transformarse en un virus pandémico. Cuando tiene una R mayor de 1, es probable que se transforme en un virus pandémico. De todas maneras, esto también es muy evolutivo, porque si hablamos de hace muchos años, las posibilidades de transmisión eran muy distintas. Ahora los viajes aéreos son instantáneos, todo el mundo va, viene para todas partes, y esa es la razón por la cual empiezan a aparecer casos. Ya hay más de 70 países en el mundo que tienen casos, de 1 para arriba, y vuelvo a repetir, hay que tener cuidado con los números, porque los números son basados en protocolos en donde el test no se le hace a cualquiera. Entonces no sabemos exactamente cuál es el verdadero número de casos. O sea, ¿qué quiero decir? No sabemos si realmente en Italia hay 3.000 o hay muchísimos más. Claro. Lo que sabemos es que hay 3.000 certificados y que esos han tenido una mortalidad un poco más alta, según sabemos, que la de China. Usted ha sido el que encabezó el comité de contingencia en el 2009 cuando estuvo la gripe A. Los marplatenses recordamos bastante la gripe A porque fue inmediato en la llegada prácticamente. Tuvimos muchos meses hablando de esa situación. El alcohol en gel casi que lo empezamos a descubrir, se quedó como ya uso habitual en aquella época. Similitudes y diferencias con aquello, digo, nos enfrentamos a algo similar, algo más grave, algo que se propaga más rápido, algo que puede ser más letal. En algunos aspectos bastante parecido, digamos, la mortalidad, la gripe habitual causa una mortalidad del 0,1%, o sea que es poco letal. Claro, pero lo que pasa es que afecta a muchísimas personas. Claro. Y fundamentalmente, lamentablemente, las personas que más tienen la peor parte son aquellos que tienen otras enfermedades y son añosos. Por eso es tan importante que la gente se vacune para la gripe. Claro. Este no tiene vacuna, obviamente, y su tasa de contagio dijimos que es mayor y su mortalidad es mayor. Con lo cual, este es un poco más complicado que desde el punto de vista de la mortalidad, que la gripe A del 2009. Claro. Todavía no sabemos exactamente cómo se va a comportar el contagio, porque además, muy parecido a lo que pasó con la gripe A nos vino exactamente en este tema, en este momento. Ahora está en el norte, porque el invierno está en el norte, y en el invierno es mucho más fácil la transmisión interhumana. ¿Por qué? Porque los ambientes están cerrados, hace frío, circulan los virus muy frecuentemente porque la vía respiratoria está inflamada por el frío, entonces hay muchos virus dando vuelta, los rinovirus, los virus de la influenza, el coronavirus. Entonces, el verano es en ese sentido hay menos aglomeración, la cosa es distinta. Los colegios no funcionan en Argentina, o sea, hay un montón de cosas que son cambiantes. El tema es que nosotros en unos días vamos a empezar el otoño. Claro. Entonces, si esto
sube, que es una de las posibilidades, y voy a ser más claro, hay que trabajar como si fuéramos a tener un golpe duro, ¿se entiende? Aunque no lo haya, con la esperanza de que no lo haya, Claro. pero vos no podés... O estás prevenido, digamos. Totalmente, vos no podés salir a construir cuarteles de bomberos en el incendio. Claro. Vos los cuarteles los tenés que hacer ahora, edificar. Estamos preparados para recibir. Mañana llega el coronavirus a Mar del Plata, mañana, pasado, la semana que viene, dentro de un mes. Esperemos que sea dentro de un mes y capaz que encuentren la vacuna en el medio, ¿no? Pero digo, probablemente sea mucho antes que dentro de un mes. En un par de semanas va a llegar algún caso a aparecer. Hubo algunos en estudio, algunos que estuvieron, no se confirmó, pero bueno, digo, tarde o temprano la propagación que tiene, ya está en la Argentina, es indefectible que en algún momento llegue. ¿Estamos preparados para eso? Digo, sistemas de salud públicos saturados, sistemas de salud privados también saturados, porque las clínicas están al límite también todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Por eso. Entonces es muy importante que haya un comité ciudadano dirigido por el intendente de la ciudad de Mar del Plata, que tiene que estar a la cabeza de un montón de cosas. Y en ese comité tiene que haber un montón de integrantes. Desde ya los integrantes de la salud nacional, provincial y municipal. Los institutos educativos que van a abrir hoy, abrieron hace 2 días. El lunes, claro. Ya están las escuelas funcionando. Sí. Tienen que estar las Fuerzas Armadas, tienen que estar las cámaras de la producción, tienen que estar, por supuesto, las instituciones de salud privada. ¿Por qué? Por decir un tema. Si vos, como bien vos dijiste, tenés que hoy en día la ocupación de la salud privada está al 100%, porque está al 100% y a veces más del 100%, que quiero decir que hay gente esperando para internarse. Sí. El hospital está mucho más que el 100%, Claro. Y no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Con lo cual vos tenés que tener una programación con la salud privada y la salud pública, por ejemplo, para que en determinado momento, que no es mañana, porque eso sería, esto es, viste, hay que hacer las cosas en un momento juntos. Tenés que decir a las instituciones que liberen de pacientes, liberen cama de pacientes programables y no graves que pueden estar en su casa, para tener preparadas camas, sea en terapia intensiva, sea en los pisos, para poner pacientes que necesiten internación. Claro. Si vos eso no lo programás y tenés que consensuarlo, doy vuelta a la página. Nosotros en el 2009 creamos un centro debajo del polideportivo, claro, para atender... Claro, además tiene que haber aislamiento, digamos, ¿no? Entonces digo, pero, no se puede llegar, si vos llevas un coronavirus al hospital, es probable que contagie más personas de las que salvás. Pero digamos, planteemos la cosa de la realidad de mi especialidad. Yo soy infectólogo y clínico, en el consultorio atiendo a diversas personas y además atiendo en un consultorio, que es muy lindo, pero hay otros profesionales que atienden otras cosas, cardiólogos, hay psiquiatras que atienden personas de edad, etcétera. Yo no puedo recibir en mi sala de espera un paciente que venga con síntomas probablemente de coronavirus. ¿Por qué? Porque es probable que los que están en la sala de espera, que vinieron por otras cosas, se lleven el coronavirus. Claro. Esto lo hablo de mí o lo de cualquiera. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que primeramente trabajar mucho con la telemedicina, 0800. Vos fíjate cómo te voy nombrando cosas. Sí. 0800, contratar recursos para que estén preparados para responder telefónicamente todas las inquietudes, para que la gente no vaya. Y después crear un centro de atención externa. Hay que buscar un lugar que esté habilitado, que tenga las capacidades, etcétera. Y vamos a decir, pero hay que abrirlo mañana. No, pues eso sería una tontería. Pero tenés que tenerlo ya preparado, saber que lo vas a abrir, saber quién lo va a atender, saber la logística, conseguir. En aquel momento, Nicolás, tuvimos que salir a pedirle a la Cámara de la Producción y Textil, que han pasado 11 años y les agradezco, la disposición que ellos tuvieron para hacer barbijos. Se hicieron miles de barbijos, no había barbijos. Claro. Entonces, ¿qué faltaban? Barbijos. Ese grupo, ese comité o el que formen, tuvo la posibilidad de estar sentado a las autoridades del hospital regional y que a la mañana, con cada recuento que hacíamos de las personas que habían fallecido, un día nos digan, nos faltan respiradores. Y salir a comprar respiradores, los compramos en una noche, porque era lo que hacía falta. Y los respiradores que compramos, que compró el municipio y que pagamos los marplatenses con la contribución de la salud, de una noche a una mañana, los repartimos a la mañana, los bajamos, fui personalmente con un subdirector del hospital regional a bajarlos para que se los lleve los respiradores al hospital. Y ahí quedaron, y ahí se usaron. Y también les llevamos a clínicas. ¿Por qué? Porque los pacientes no tienen diferencia. Claro, si si privado, son públicos, si es provincial o municipal. Si no tenés un respirador, te morís. Claro. Entonces, toqué 3 o 4 puntos, hay más o menos unos 3.000 o 4.000 puntos. Si vos lees las guías que tienen los países serios
en lo que se llama preparación para una pandemia, son checklists para tildar y puntear de cientos de puntos. Claro. Cientos de puntos. Eso es lo que hay que hacer ahora. El momento no es cuando estás corriendo con los pacientes, que te faltan los insumos. El momento es ahora. Gracias, doctor, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. El doctor Alejandro Ferro, en esta noche del día de quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y como siempre recibimos al licenciado Roberto Ortega para hablar de economía. Roberto, buenas noches. Hola, buenas noches, Nico. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Me alegro. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Mira, vamos a hablar un poco de cómo está el frente fiscal argentino. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque la discusión central en este momento de la economía, ¿cuál es? Reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda, digamos, tiene dos partes. Una parte es cuánto te van a permitir, digamos, de quita o de reprofilar o cuestiones técnicas, digamos, referidas a la deuda en sí. Y la otra es que te van a decir, ¿y cómo la vas a pagar? Claro. Entonces, el cómo la vas a pagar depende de cómo uno tenga el frente fiscal. Entonces, yo traje primero una cuestión comparativa. Siempre los datos fiscales se ponen con algún tipo de retraso, por lo cual en este momento hay recién de enero datos disponibles. Entonces yo puse toda una corriente de cómo fue básicamente el déficit fiscal argentino desde 2015 hasta 2020. Donde uno puede ver, solamente en enero, ¿no? Mirando eneros contra todo, estos son todos eneros. Desde 2015 al 2020, y uno puede ver, primero lo que está en rojo es déficit fiscal, suma del resultado primario más el financiero. Lo primero que uno puede mirar es que en enero del 2019 y en enero del 2020, más o menos el financiero fue igual. Déficit fiscal, hablamos de ingreso-egreso y después el financiero... El financiero es la suma de los intereses más lo que vos pagás de deuda, ¿está bien? En términos constantes, igual. ¿Está bien? Esto no está mirado en términos de dólares, de pesos de viejos, por lo cual uno puede decir que está igual. Pero viene creciendo, después del pico que había tenido en el 2015, hubo un ajuste en el 2016 y después empieza a crecer, y ese es el problema de Argentina. ¿No? El problema de Argentina es que no llega nunca a cubrir lo que gasta. Claro. El esfuerzo que se había hecho el año pasado de empezar a llevar a tener déficit, tener superávit primario, que es la parte amarilla, este año ya empieza a estar en a partir de acá se toma deuda con el fondo, ¿no? Digamos también, o a partir del... Sí, pero eso es independiente, porque vos fíjate que la deuda es para poder pagarlo. Claro. No es la consecuencia. El déficit financiero primario, en el caso del amarillo ahí había superávit, pero el rojo que es financiero, lo que uno está diciendo es, yo estoy tomando deuda para poder pagar eso. Claro. ¿Está bien? Entonces, y el dinero es fungible, por lo cual no importa si vos tomás deuda, no significa que la estás tomando para pagar intereses. También hay cosas que estás pagando que no son intereses y el conjunto de todo el gasto es global. Pero todo esto lo que yo quería mostrar era que en febrero, que ya hay datos desde ayer, si uno mira el primer bimestre, puede ver este tipo de cosas. Que en febrero cayó la recaudación en términos reales 7.3%. Es decir, que nosotros hoy estamos recaudando muchísimo menos que el año pasado. Y estamos recaudando muchísimo menos que el año pasado, pero estamos gastando lo mismo o un poquito más. Claro. Por lo cual, lo que vimos ahí viene para empeorar y no para mejorar. Claro.
Y todos los indicadores están diciendo de que lo que está pasando con la recaudación está atado a la producción. Entonces yo le traje 4 o 5 indicadores más. Uno es el IVA impositivo. ¿Cuánto cayó el IVA impositivo? Que es lo que uno recauda de IVA de los bienes y servicios que se consumen internamente, un 20% real. ¿Cuánto cayó ganancias? Un 15% real. ¿Cuánto cayó la seguridad social, que es lo que se paga de empleo en blanco? 7,7% real. ¿Y cuánto cayó en los derechos de exportación? Que esto está atado a, básicamente, a lo que pasó ayer, de que aumentó las retenciones, que ya estaban previéndolo, entonces empezaron a detener todo el flujo exportador, que es de donde salen los dólares, sí. ¿Está bien? Un 30% real. ¿Qué implica esto? Implica de que la Argentina está recaudando muchísimo menos, ¿está bien? A pesar del paquete fiscal que se hizo donde había mucha suba de impuestos, y este 7,3% está atado a esas subas de impuestos, si no sería más dramática la situación, y está gastando básicamente lo mismo o un poquito más en base a algunos estímulos fiscales que está tratando de hacer el gobierno, por lo cual, ¿qué están mirando los acreedores? Están mirando de que la Argentina en realidad no va a tener con qué pagar. Y esto es uno de los grandes problemas que puede llegar a tener la Argentina para la negociación. Mostrar de que fiscalmente va a ser, digamos, todos los deberes posibles para dentro de 3 años no estar discutiendo una nueva reestructuración, una nueva quita de deuda, porque no podemos pagar a lo que nos comprometimos. Claro, el fondo dice que interpreta y que entiende esta cuestión de la Argentina o la debilidad que tiene estos aspectos. ¿Esto está así o a la hora de renegociar, decir, bueno, me tengo que pagar igual? El fondo dijo 3 cosas. Dijo de que la Argentina se tornó insostenible la deuda a partir de septiembre. En julio había dicho otra cosa, por lo cual en el medio algo pasó. Claro. También esa es la primera interpretación que hay que hacer. Lo segundo que dijo el fondo es que cualquier negociación va a estar atada a una cosa que se llama capítulo 4 del fondo, que en términos castellanos es que te van a controlar las cuentas. Y lo tercero que pasó es que dijo que tiene que haber un plan económico. Entonces lo que van a negociar es un plan económico en algún momento. Y en estos 3 puntos yo te contesto diciendo no. Una cosa son, digamos, como entidad política que es el fondo, digamos que no son lo suficientemente, digamos, brutos para contarte las cosas. Pero cuando se discute la letra chica, yo creo que va a haber una discusión profunda ahí. Gracias por venir, Roberto. No, por favor. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la Economía. Nosotros no tenemos más tiempo. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad. Que tengan una muy buena noche. Será hasta la próxima. Gracias. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.